nuestra tendencia natural es a pensar en lo que nos corresponde a nosotros hacer. ¿Cómo puedo yo recibir esta bienaventuranza? He leído muchos libros acerca de esto, he escuchado muchas conferencias, muchas predicaciones basadas en este pasaje. Y todas ellas, hermanos, tienen la misma intención. Todos esos libros, todas esas enseñanzas que usted y yo hemos recibido de esta predicación de Jesús, de este sermón de Jesús, no me dejará mentir, van encaminadas a lo que debemos hacer para poder ser bienaventurados. Como si lo que nos está diciendo aquí fuera una condición para recibir la bienaventuranza. Y entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces decimos, bueno, yo quiero ser bienaventurado y recibir el reino de los cielos. Yo quiero recibir justicia. Yo quiero recibir la tierra. Yo quiero recibir todas estas bienaventuranzas, todas estas promesas que vienen acá. Pero si leemos bien, hermanos, en ningún momento habla de una condicionante. Es más bien una declaración de un hecho. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es un hecho. No hay aquí una condición, sino más bien un hecho. De lo que está hablando el Señor Jesús, hermanos, es de lo que produce o provoca en la vida de un hombre y de una mujer el evangelio de Jesús. Todos nosotros que hemos conocido a Jesús y que hemos creído en Él, somos bienaventurados. Así que la condición en esencia, hermanos, para recibir todas estas bendiciones es creer en Jesucristo. No es que, bueno, tengo yo que hacer esto para esta bienaventuranza y luego esto para esta otra y esto para la otra. Es que debo de ser pobre de espíritu, debo de tener hambre y sed de justicia, debo de ser misericordioso y todas aquellas cosas. Estas bienaventuranzas, hermanos, son ya una realidad en cada uno de nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Ninguna de estas bienaventuranzas las podemos obtener aparte de Jesús. En realidad, hermanos, en todos esos libros que me ha tocado leer, en todas esas predicaciones que he escuchado de esta enseñanza de Jesús, realmente ninguno ha dejado muy claro en qué consiste, por ejemplo, ser pobre de espíritu. ¿En qué consiste tener hambre y sed de justicia? Algunos de aquí sostienen principios del evangelio social, de aquellos oprimidos, de aquellos que están bajo la tiranía de los gobiernos o de tiranos en sus pueblos. Pero no es eso en realidad. Pero nunca han hecho verdaderamente una explicación de qué significa hacer todo esto. Porque en realidad, hermanos, es una realidad de nosotros, es una verdad. Ya tenemos las condiciones para ser bienaventurados por haber creído en Jesucristo. Y luego la segunda parte de estas bienaventuranzas, hermanos, tienen que ver con nuestra actitud ahora en Cristo Jesús. También con nuestro comportamiento. Es, hermanos, la pobreza de espíritu, es el hambre y la sed de justicia la que nos llevan a Jesús. Y después, hermanos, estas bienaventuranzas nos hablan de la transformación que provoca Jesús en nuestra vida. Entonces, ahora en Jesús verdaderamente podemos ser misericordiosos. Ahora en Jesús usted y yo tenemos un corazón limpio.
Ahora usted y yo, hermanos, verdaderamente padecemos persecución por causa de la justicia que está en nosotros. Ahora nosotros enfrentamos también, hermanos queridos, el vituperio y la persecución. Es resultado. Estas bienaventuranzas, hermanos, se cumplen únicamente poniendo nuestra fe en Jesús. Porque, como veremos un poquito adelante, solo los pobres de espíritu, solo los que tienen hambre y sed de justicia, buscan a Jesús. Así que, decía Martín Lutero, que las enseñanzas que se compartían de este mensaje han sido en la historia cristiana, hermanos, las más mal interpretadas, de las que incluso, decía Lutero, el propio enemigo se ha hecho valer para engañar a muchos, para desviar a muchos de la esencia del cristianismo. Porque nuestra naturaleza, hermanos, nos lleva siempre en la tendencia de querer hacer algo. Y entonces para muchos, cada una de las características que el Señor pone aquí para ser bienaventurados son reflejo de la madurez espiritual. Como si fuera algo que tenemos que ir construyendo en nuestra vida, algo que tenemos que ir alcanzando en nuestra vida. Tengo que llegar a hacer esto, tengo que llegar a hacer aquello, tengo que llegar a ser misericordioso, tengo que hacer cada una de estas cosas para entonces recibir la bienaventuranza. Nuestra tendencia siempre va a ser buscar mi parte, mi obra. ¿Qué tengo que hacer? Es la pregunta que muchos me han hecho y que en muchas ocasiones me he hecho yo también, o le he hecho yo al Señor. ¿Qué tengo que hacer para que mi situación cambie? ¿Qué tengo que hacer para mejorar mi matrimonio? ¿Qué tengo que hacer para educar a mis hijos? ¿Qué tengo que hacer? He escuchado a muchos en las consejerías también, después de alguna crisis, después de algún problema, decir: ¿y qué hice yo para merecer esto? Porque siempre nuestro pensamiento, hermanos, seguirá muy claro la idea de la recompensa, buena o mala, de que todo lo que hago pues tiene una consecuencia, y eso es verdad. Pero cuando queremos mejorar, volteamos la mirada a nosotros mismos. Porque creemos que somos fuertes, porque creemos que somos capaces. Así que es fácil, hermanos, pensar de esta enseñanza de Jesús como una serie de demandas. Así como cuando meditamos los 10 mandamientos. Ahí están los 10 mandamientos. Y nos esforzamos por cumplirlos. Queremos cumplirlos. El pueblo de Israel en Éxodo 19 le dice a Moisés: Dios, dile a Dios que todo lo que mande que hagamos nosotros lo haremos. No solo eso, dicen, somos capaces de hacerlo. El joven rico que viene con Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: los mandamientos sabes. Y él dice: eso es cosa de niños. Eso lo he cumplido desde la infancia, desde mi niñez. No, dice, dame algo que hacer. ¿Qué esfuerzo requiere? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tú demandas de mí? Así que es normal que cuando vamos a la Escritura busquemos qué hacer. Es que allá dice: esfuérzate y sé valiente. Y empezamos a tomar pasajes aislados para soportar nuestra enseñanza, nuestro sistema de creencias religioso, de que tenemos que hacer algo, de que nuestro esfuerzo es necesario. Por esa razón, hermanos, las enseñanzas de esta escritura, de este mensaje de Jesús, en su mayoría llevan esa tendencia.
Bienaventurados los que esto y entonces. No, no hay un entonces, no hay una condición. Lea bien, lea detenidamente la Escritura. Es la declaración de un hecho. Que los pobres en espíritu, hermanos, heredamos el reino de los cielos. Recibimos consolación, aquellos que sufrimos. Es un hecho que nosotros disfrutamos ya en nuestra vida. Más adelante en este sermón, Jesús empieza a confrontar a todos aquellos que creían que podían cumplir la ley. De hecho, en el resto del Sermón del Monte, Jesús les interpreta correctamente la ley. Para que todos aquellos que se presentaban ahí delante de Jesús y escuchaban sus enseñanzas con soberbia, con el orgullo de cumplir la ley, a través de estas enseñanzas, Jesús, hermanos, los confrontaba e iba derribando en ellos la idea de que verdaderamente podían cumplir. Por eso Jesús pone la ley en la perspectiva correcta. Oíste que fue dicho: no matarás. Pero yo te digo que cualquiera que ofende a su hermano ya es culpable del juicio. Y como meditamos hace algunas semanas, ya meses tal vez, en ese mandamiento, nos dimos cuenta de que todos hemos cometido delante de Dios el pecado de homicidio. Ciertamente no hemos matado a nadie físicamente, pero a los ojos de Dios lo hemos hecho. Oíste que fue dicho: no adulterarás. Pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Y así, mandamiento tras mandamiento, hermanos, Jesús va poniendo en perspectiva ante la mirada de los religiosos que creían cumplir la ley. Aquellos que se sentían orgullosos por su comportamiento. Y todos esos, hermanos, que se creen fuertes, todos esos que se creen santos, todos esos que se creen perfectos en su relación con Dios, son los que están verdaderamente lejos. Porque en la economía de la gracia, del evangelio de la gracia del Señor, solo el enfermo es sanado. Solo el que vive en desgracia alcanza gracia. Solo el pecador es perdonado. Solo el perdido es encontrado, hermanos, y solo el muerto resucita. Así de sencillo. Esa es la realidad del evangelio. El evangelio de Jesucristo, hermanos, es para los muertos espiritualmente, es para los que estamos enfermos, es para los que vivimos en desgracia, es para los que estamos perdidos. Es la única posibilidad que usted y yo tenemos, hermanos, de tener un verdadero encuentro con Jesús. Lo que el Sermón del Monte, hermanos, declara es que solo los que reconocen su impureza pueden recibir la gracia. Todo aquel que se presente delante del Señor diciendo: pues yo soy muy buena persona. A veces le comentas a alguien: oye, pues Cristo te ofrece el perdón de pecados. ¿Y pecados? ¿Cuáles? No alcanzan a entender, no alcanzan a reconocerse muertos en sus delitos y pecados, y eso, hermanos queridos, es lo que les impide recibir el perdón y la vida eterna. No podemos disfrutar las bendiciones de Dios, queridos hermanos, basados en nuestra justicia, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad para mejorar. ¿Cuánto puede durar, hermanos? Podemos venir y hacer un compromiso delante de Dios. Y claro, si predicáramos este sermón del monte como normalmente se predica, hermanos, bienaventurados los pobres y bienaventurados estos y bienaventurados, y luego hago un llamado, las sillas se vacían y estaríamos todos aquí al frente queriendo recibir las bienaventuranzas, haciendo un compromiso delante de Dios.
para salir de aquí, hermanos, y en 15 minutos romperlo. Es nuestra realidad. Por eso, hermanos, es que el evangelio es para hombres y mujeres como tú y como yo, que nos hemos reconocido incapaces, que nos hemos reconocido verdaderamente culpables, hermanos, que hemos dejado de justificarnos, que hemos dejado de buscar culpas como es nuestra naturaleza. Dios se encuentra en el huerto del Edén. Adán, ¿dónde estás? Y Adán está escondido. Señor, es que oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estamos desnudos. Adán, comiste del árbol que te dije que no comieras, ¿verdad? Y Adán hace lo que todo hombre sabio hace: culpar a la mujer, ¿verdad? Señor, la mujer que tú me diste, como siempre, ¿no? Pues es que ella, pastor, que no. Así, Señor, la mujer que tú me diste. Es nuestra naturaleza. Y las mujeres no crean que es diferente. A ver, Eva, Señor, es que la serpiente, ¿no? Es que los hijos, y es que esto, y es que aquello. Siempre, hermanos, por naturaleza, vamos a buscar justificar nuestros delitos, buscando tal vez que la pena se disminuya. Atenuar un poquito las consecuencias. Sí, es cierto, me equivoqué, Señor, pero mira, aquel se equivocó más. O realmente yo solo reaccioné. No, hermanos, mientras te defiendas, mientras te justifiques, no puedes recibir el perdón. Como tampoco puedes venir delante de Dios y decir: Señor, es que yo debería de ser bienaventurado porque mira, realmente soy pobre en espíritu. Y les digo, en verdad, hermanos, no he leído una verdadera explicación de estos conceptos, una interpretación correcta. Todo es muy ambiguo. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué significa ser misericordioso? ¿Qué significa tener esa hambre y sed de justicia? Los que reciben lo mejor de Dios somos aquellos que reconocen o que reconocemos que solo merecemos lo peor de Dios. No puedes recibir lo mejor de Dios hasta que no reconozcas que lo único que sí mereces es lo peor de Dios, el castigo. No hay otra manera. Mientras yo venga justificándome, mientras yo venga diciendo: Señor, pero yo no soy tan malo, Señor, hay otros peores. A lo mejor no. Solo aquellos, hermanos, que nos reconocemos así delante de Dios, tenemos acceso a lo mejor de Dios. Solo aquellos que dejamos de luchar en nuestras fuerzas, solo aquellos que dejamos de justificarnos en nuestras obras, podemos recibir una justicia mayor. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, a partir del verso 9, Jesús habla acerca de aquellos que confían en sí mismos. Y dice, verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los doctores de la ley, los maestros de la ley. Ellos eran expertos, hermanos, no solo en los 10 mandamientos, sino en toda la ley ceremonial. Ellos conocían todas las leyes y sus reglamentos. Y creían vivirlos diariamente. Esos eran los fariseos. Los que venían y presumían: conozco la ley y la cumplo. Los publicanos eran unas de las personas más odiadas entre el pueblo de Israel, porque eran los trabajadores de Hacienda que servían al gobierno romano
y cobraban los impuestos de los judíos, impuestos que eran entregados al pueblo romano, al gobierno romano. Así que eran odiados, muy odiados, porque además extorsionaban, además robaban, abusaban de su puesto, porque el gobierno romano les pedía determinada cantidad, pero ellos tenían la capacidad de demandar de los judíos la cantidad que quisieran. Así que ellos venían y cobraban, hermanos, lo de Roma, pero aparte sus honorarios, y a veces eran mucho más jugosos que los propios impuestos. Así que el Señor les presenta a estos dos hombres: el fariseo, que se consideraba un hombre recto a los ojos de Dios por cumplir la ley, y el publicano, que sabía su condición. Y entonces dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Es decir, no le oraba a Dios, ¿verdad? Oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De eso se trata nuestra relación con Dios. Señor, sé propicio. Señor, ten misericordia de mí. No busco mi propia justicia. Y esto, hermanos, es verdaderamente lo más liberador que un hombre o una mujer puede tener en su vida. Entender que no se trata cómo lo ve la gente a su alrededor, qué piensan los demás de ti, sino cómo te ve Dios. ¿Qué piensa Dios de ti? Y esto, hermanos, es tan liberador como transformador. Porque cuando podemos entender lo que Dios ve en nosotros por medio de la obra de Jesucristo, hermanos, no podemos más que disfrutar la transformación natural o sobrenatural en nuestra vida. Ahora sería natural para nosotros en el Evangelio, pero esa transformación, hermanos, es operada de manera sobrenatural por el Espíritu Santo. Es el resultado de la fe en el Señor. Cuando nuestra vida entonces empieza a cambiar y podemos ahora sí ser esos misericordiosos. Ahora estamos limpios de corazón. Ahora podemos ser pacificadores. No ando haciendo pleitos aquí, pleitos allá. Busco siempre que las cosas estén tranquilas. No puedo hacer otra cosa. Ya mi naturaleza es esa. No puedo motivar, inspirar los pleitos, las diferencias. No. Porque ahora he experimentado la transformación sobrenatural del Evangelio en mi vida. Pero solo un pobre de espíritu puede encontrar la gracia. No tenemos que agradar a todo el mundo, solamente agradar a Dios por medio de nuestra fe, sabiendo que Él nos ama. Sabiendo que la vida eterna, hermanos, no depende de mí, sino de Él. Porque lo que nos aleja de Dios no es el mal que hayamos hecho, sino el bien que creemos que hacemos. Hay 2 razones por las cuales las personas no se acercan a Dios, por las cuales no reciben a Jesús. Una de ellas es porque creen que no lo necesitan. La otra es porque
Se saben tan pecadores que dicen, no lo merezco. Pero aquel que entiende verdaderamente que es por gracia, porque reconoce, Señor, no lo merezco, pero me lo ofreces por gracia. Es nuestra propia justicia, hermanos, lo que nos impide tener una correcta comunión con Dios, lo que nos impide disfrutar la bendición de la comunión con Dios. Si podemos entender que Dios se encuentra con nosotros en el peor de nuestros momentos. Uno de los salmos más maravillosos que para mí hay, el Salmo 113. Está exaltando a Dios y dice, ¿qué Dios como tú, que se siente en las alturas, pero que baja para ver los cielos y la tierra? ¿Qué Dios como tú, que me ve en mi desesperación, en mi angustia, en la miseria que estoy viviendo, en la pobreza en la que estoy, con mi vida hecha pedazos, y desciende hasta donde estoy? ¿Qué Dios como Jehová, hermanos, que deja su trono y viene, dice el propio Salmo 113, hasta el muladar donde estamos? Ese muladar que usted y yo hemos hecho de nuestra vida, o hicimos de nuestra vida, en vicios, en delitos, en mal con todo mundo. Y estamos ahí, en el muladar. Pero el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, dejó su trono, hermanos, y descendió hasta ese muladar donde estábamos tú y yo, sin temor de mancharse. Él llegó ahí, hermanos, cuando más lo necesitábamos. Y cuando menos piensas que Dios estará contigo, cuando menos razones hay para que Dios se acerque a ti, cualquiera de nosotros pensaríamos lo contrario, ¿verdad? No, bueno, tal vez Dios está con el que va todos los domingos a la iglesia, llega temprano y hace esto, como este que decía, ayuno 2 veces a la semana. Y diezmo de todo, y hago esto y hago aquello. Y dice que no descendió justificado, porque no es lo que hacemos, hermanos, lo que nos permite recibir de Dios, sino es su amor. Cuando nos consideró en la condición en la que estábamos, es ahí. Cuando hemos fallado, cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando la presencia de Dios se manifiesta, cuando todo va bien, cuando mi vida marcha aparentemente sobre ruedas, el trabajo, los negocios, la economía, la salud, la esposa, los hijos, todo va bien. ¿Para qué necesito a Dios, no? Es muy fácil alejarnos de Dios cuando nos sentimos suficientes. Pero cuando las cosas van mal, ahí nuestro corazón es sensible y se abre para recibir a Dios. Y lo más maravilloso, hermanos, es que aunque hayamos menospreciado a Dios toda nuestra vida, ¿a cuántos hemos visto usted y yo alcanzar misericordia y gracia del Señor en el último segundo de su vida? Y después de haber orado, después de haber recibido a Jesús, el perdón y la vida eterna, mueren. Misericordia de Dios, gracia de Dios. ¿Y a cuántos hermanos en plenitud hemos visto alejarse de Dios? Job, en su historia, después de que ha enfrentado todas las crisis, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Fue ahí cuando pudo entender, hermanos, la verdad de la presencia de Dios en su vida. A la gente acá le va a atraer siempre más la belleza, la riqueza, la opulencia. Pero a Dios, hermanos, le atrae nuestra debilidad, no porque quiera vernos ahí, sino porque Él en su nombre declara que es el Salvador. Él es el Salvador. Fue el nombre que le dio a su hijo cuando nació acá. Jesús. Jehová salva. Jehová salva. Así que a Él, hermanos, verdaderamente le atrae el hombre, la mujer que está desesperado, porque es la oportunidad que Él tiene para venir y hacer lo que mejor hace: salvar, ayudar, restaurar, rescatar. Y dice que nos saca del muladar, hermanos, y va y nos sienta junto a los príncipes de su pueblo. Nos transforma. Así que es nuestra debilidad, nuestro pecado y los efectos de este en nuestra vida lo que mueve el corazón de Dios. Porque nos ama tanto, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho, pero nos ama tanto que no nos quiere dejar ahí. Quiere verdaderamente transformar nuestra vida. No hay declaración más maravillosa tal vez que la de Romanos 5:8, dice el apóstol Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es que, hermanos, el pan del Evangelio, aquel que Jesús mismo declara: yo soy el pan de vida, tiene mejor sabor para el hambriento. El agua viva que Jesús mismo declara refresca más al sediento, aquel que tiene necesidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Inclinen su rostro, cierren sus ojos un momento.